Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA, Cefar Riego. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Ya estamos compartiendo con ustedes lo más destacado en materia de información para el hombre de campo. Días atrás se concretó en Córdoba un nuevo congreso de monitoreo, control de plagas, malezas y enfermedades, organizado por la consultora Halcón. Allí los más destacados disertantes, especialistas, investigadores, técnicos en la materia estuvieron presentes para dar sus visiones respecto a esta realidad. Y lo que vamos a ver ahora es un testimonio de uno de los organizadores que a la vez fue disertante acerca de las bondades que tiene como cuestiones positivas el monitoreo y el control de plagas, malezas y enfermedades. Es nada más ni nada menos que el ingeniero agrónomo Beto Peralta, docente de la universidad, quien hablaba acerca del Congreso, pero también del tema expuesto acerca de la necesidad del control para saber perfectamente bien de qué manera comportarnos y realizar manejo dentro de un campo. Aquí el testimonio de Beto Peralta. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Uno de los temas que tuviste que abordar fue, y ante una sala totalmente repleta, la importancia del monitoreo y la manera de realizarlo. Sí, planteamos eso, un curso que nos llamó la atención porque el año pasado se dio en el mismo evento. En los otros cursos cambiamos, modificamos un poco lo disertante de la temática y este lo repetimos porque hubo mucha demanda que la gente lo pedía nuevamente para hacerlo. Lo pusimos en agenda, no teníamos mucha expectativa y nos superó, pues se llenó la sala y mucha gente quería entrar y no había más lugar. Sala repleta. ¿Gran demanda de este tipo de información por parte de los técnicos? Sí, nos llamó la atención porque por ahí hay una información que es básica, monitorear, que lo que realmente significa es diagnosticar, aprender a hacer un diagnóstico, saber qué problema tengo, sin pensar en encontrar la solución, sino saber bien qué me tengo que enfrentar para manejarlo. Es algo que muchas veces se toma como básico, pero ahí hay detalles que la gente se escapa. Entonces fue un repaso de esos detalles, de cómo revisar, qué revisar y cómo modificar mi mente para diagnosticar los problemas. Bien, a partir de esto, hay diversas metodologías para realizar este monitoreo y en el trabajo de cada uno de los campos. Hablaste fundamentalmente de estas técnicas. Sí, principalmente basándome en lo que le llamamos la teoría de la observación, aprender qué es observar. Hay muchas definiciones, está la Real Academia Española que dice que es observar. A nosotros nos gusta mucho un concepto que es darte cuenta de lo distinto, de lo diferente. Entonces cuando uno monitorea va a ver lote sano. Lo importante es darte cuenta en el monitoreo que ese lote está cambiando por algún problema en sanidad, plaga, maleza o enfermedad. Entonces apreciar lo distinto. Por ahí parece simple pero es complejo en el hecho que si uno no está entrenado no lo puede hacer. La base de esto es entrenarse y aprender a observar. Cuando ustedes ven que hay tanta respuesta por parte de la gente que demanda esto, particularmente los técnicos, es que todavía no terminan de convencerse de la necesidad del monitoreo. Creo que pasa por ahí un punto y el otro 50% pasa porque no entienden que esto es dinámico. Que lo que yo te puedo haber explicado hoy, de la campaña que viene o dos más, tendremos que readaptarlo porque el sistema viene cambiando. Entonces lo que hay que entender es que el monitoreo es dinámico. O sea, el criterio que tengo hoy yo, tengo que modificarlo. Hay un concepto muy interesante que hablan los pedagogos sobre la palabra aprender, de lo que la gente cree. Aprender viene del latín de aprendere y significa sacarse lo aprendido, aprendere. Entonces uno cree que aprender es incorporar, es al revés, sacarme lo internalizado para algo nuevo porque el sistema me ha cambiado. Entonces creo que muchos vuelven a querer hacer este curso porque creen que no sirve, le falta, no es que le falta, es que viene a buscar algo nuevo porque es dinámico. En este aspecto, comentanos o ponernos ejemplos de cómo ustedes van modificando precisamente todas esas prácticas dinámicas para ir actualizándolo, para ir conociendo detalles de cosas que por ahí se pueden pasar por alto y ustedes tienen que estar precisamente al tanto de eso. Y, por ejemplo, lo típico se planteaba que el monitoreo tiene que ser semanal todo el año del lote y uno va viendo la problemática y va diciendo, no, ajustémonos. Por ejemplo, maleza no es necesario estar semanalmente para nada, plagas sí, enfermedades a veces sí, a veces no, porque dependen mucho del ambiente, entonces eso te va cambiando y te va adaptando. Hay años que tenés más prevalencia de plaga, haces un tipo de monitoreo, otro año tenés más prevalencia de enfermedad y haces otro tipo de monitoreo.
La base del monitoreo que diagnosticar siempre son las mismas, pero los tiempos por ahí uno lo va ajustando para diagnosticar en forma correcta, que lo importante es llegar al tiempo con el manejo, no llegar siempre tarde. Lo último, ¿alguna consideración tuya de parte de lo que significa la respuesta que han tenido en técnicos? Recién Daniel me decía que en su mayoría han visto que son técnicos los asistentes a este congreso especial. ¿Cómo lo ves vos como uno de los organizadores? Muy satisfecho, y satisfecho no solamente por la gente, sino por el desafío que implicó. Cambiamos la modalidad del año pasado, nosotros hacíamos únicamente disertaciones, un plenario, y el año pasado dijimos hagamos cursos. Y el año pasado vino poca gente, asistieron poco, no fue lo que esperábamos, y la duda era si era la coyuntura o estaba mal planteado la innovación que habíamos hecho. Apostamos y por suerte nos salió bien la apuesta, porque hicimos lo mismo y vimos que la convocatoria era un problema de coyuntura y no de la modalidad de los cursos. De todas maneras, ustedes mismos saben que trabajan con cuestiones dinámicas, han aplicado esa dinámica y se han encontrado con una muy buena respuesta. Sí, por suerte sí, hicimos el cambio y funcionó. En septiembre llega la Expo Rural del 69 y tu marca estará a la vista de todos. Solicita tu stand y brilla en la exposición rural con más visitantes del interior del país. Expo Rural de Jesús María. Tradición que se disfruta en familia. Más info en www.srjm.org.ar. Nos queda hablar de otros temas. Vamos a hablar de la reunión que concretó el Consejo Federal Agropecuario en Sinzacate, pero también vamos a tener una interesante nota de ganadería con Oscar Cachimelo. Seguimos en un ratito con Sergio Buso, ya volvemos. En el norte cordobés, en Sinzacate, el Consejo Federal Agropecuario, a partir de la Comisión Regional, tuvo una reunión realmente importante para fijar políticas en común. Estuvo presente el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, el secretario de Agricultura de la Nación, Ricky Negri. Estuvo también el ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba, Sergio Buso. Habló con nosotros y nos comentaba cuál era el fundamento, la principal cuestión que pudo tratarse en el marco de esta mesa de diálogo del Consejo Federal Agropecuario. Aquí la nota. Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Evita ser picado y consulta al médico ante cualquier síntoma como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, erupciones en la piel y enrojecimiento de los ojos. Vale aclarar que no en todos los casos se presenta fiebre, por lo cual debes consultar ante cualquiera de los síntomas mencionados. ¿Conocés las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue? Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bueno, ministro Buso, conclusiones de este encuentro. Bueno, para nosotros fueron positivas porque era la primera reunión regional de precisamente del área pampeana, donde está la provincia de Santa Fe, Buenos Aires y nosotros. Eso forma parte de poner también, dándole vida al Consejo Federal Agropecuario. Tenemos muchas expectativas, hoy se han trabajado temas de agenda y creemos que es un camino para ir diseñando políticas de mediano y largo plazo. Nosotros necesitamos salir de la coyuntura y creo que es la forma de definir, como venimos esperando de los gobiernos que medianamente tenemos producciones parecidas, agendas más o menos únicas para plantear junto con la Nación. Bien, recién estábamos hablando con sus pares de la provincia de Buenos Aires, la cuestión de la conservación de suelos, la rotación de cultivos, esto en cuanto a lo que tiene que ver con trazos gruesos en torno a lo que se ha discutido aquí. Sí, y otros temas que
que son interesantes también. Se tocó toda la parte de infraestructura, el tema vial, el tema hídrico, el tema transporte, el tema de conservación de suelos. Ahora nos queda trabajar todo el tema de bioenergía. La verdad que fue muy interesante, creo que eso enriquece, me parece que es bueno esta voluntad de juntarnos todos para tirar todos para el mismo lado, para hacer una agenda de temas comunes, y creo que provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que tenemos un perfil productivo medianamente parecido, podamos consensuar agendas para trabajar, vuelvo a repetir, de manera conjunta con la Nación. La conservación de suelos puede llegar a ser instaurada como una práctica necesaria para que cada productor en cada campo sea atendido a través de algún tipo de legislación. Sí, tiene que ser una política pública, nosotros así lo estamos planteando, creo que esto que hay que completarlo con el compromiso del productor, vemos un cambio también de actitud. Nosotros siempre decimos que si no conservamos nuestros recursos es imposible generar muchas expectativas en materia de producción. A veces se van a dar situaciones de producir más trigo, más maíz, pero si no generamos las posibilidades de resguardar nuestros recursos, sean agua, sea tierra, esto solamente va a terminar en una frustración. Así que me parece que tiene que ser una política pública, para eso hay herramientas vinculadas con lo impositivo, vinculadas con los estímulos o las sanciones que se podrían plantear, y si lo hacemos, vuelvo a repetir, en el marco del acuerdo interprovincial con gestiones más o menos parecidas en cuanto al tema de los recursos, el éxito y el objetivo va a ser cumplido, no tengo ninguna duda. Bueno, ustedes, hablando de estímulos, han tenido la comprobación en esta campaña en donde ya se está sembrando trigo y en donde ya al menos por distintas condiciones, pero a través del estímulo que ustedes han planteado, se está generando una mayor siembra de trigo en la provincia. Bueno, eso es una política pública, por ejemplo, y un objetivo a concretarse. Hoy lo exponíamos en el seno de la Comisión Pampeana, lo que nosotros habíamos planteado, y cayó muy bien, y creo que eso puede ser imitado en el futuro, y esto significa avanzar en políticas de mediano plazo. Nosotros tenemos mucha esperanza de que nuestras provincias puedan tener un perfil productivo que tenga en cuenta al ser humano, a lo social, al hombre, y para esto tenemos que hacer políticas de expansión, pero inclusivas, resguardando, vuelvo a repetir, los recursos naturales. Bien, entonces todo esto, por supuesto, volcado en esta mesa que sigue debatiendo temas y que promete nuevas reuniones. Sí, esto obviamente que el Consejo Federal Agropecuario plantea comisiones temáticas, 8 comisiones temáticas y comisiones regionales. En este caso, la Comisión Pampeana define políticas que van a ser insertadas dentro del marco del Consejo Federal Agropecuario en el mes de agosto. Pero a su vez las provincias como Córdoba tienen participación en los distintos ejes temáticos que nos posibilitan definir, sintetizar y consensuar políticas para que en el seno, vuelvo a repetir, de la Comisión Federal Agropecuaria se puedan definir. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Después de este testimonio de Sergio Buso, nos vamos a la pausa en instantes nada más. Vamos a hablar de ganadería, ¿eh? ¿Cómo hacer ganadería en esos lugares donde es mucho más difícil? ¿Cómo hacer ganadería en Catamarca? Bueno, tema que va a abordar Oscar Cachimelo con nosotros en el último bloque de Mundo Agro. Ya volvemos. El jueves 14 de julio, el Ministerio de Agroindustria de la Nación ofrecerá una charla sobre forestación en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María. El motivo de la jornada será contemplar la forestación como una herramienta para paliar alguna de las problemáticas de la zona, generando los efectos necesarios para una producción sustentable. Entrada libre y sin cargo. Más info en www.srjm.org.ar. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes.
El prestigioso docente de la Universidad Católica de Córdoba, hablando de ganadería, hablando de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Oscar Melo, más conocido en el ambiente como Cachi, es reconocido también por el manejo de la ganadería, pero fundamentalmente porque es ni más ni menos que el padre de la raza San Ignacio, la obtenida a partir del manejo genético en la Universidad Católica de Córdoba. Oscar Cachi Melo tiene una vasta trayectoria, un amplio conocimiento respecto a la manera en realizar manejos especiales en sistemas especiales para propiciar la ganadería. Y en este caso fue uno de los disertantes invitados por el IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, para hablar de la ganadería en Catamarca. ¿Cómo hacer ganadería en Catamarca? Bueno, con condiciones que en algunos casos no son las mejores para este tipo de producción. Oscar Cachi Melo habló con Mundo Agro y comentaba lo siguiente. En septiembre llega la Expo Rural 69 y tu marca estará a la vista de todos. Solicita tu stand y brilla en la exposición rural con más visitantes del interior del país. Expo Rural de Jesús María, tradición que se disfruta en familia. Más info en www.srjm.org.ar. Yo creo que si algo ha caracterizado a la ganadería de los últimos años, y cuando hablo de los últimos años no son pocos años, quizás de los últimos 30 o más años, es que la característica más notable es el achicamiento. Cada vez menos de todo. Cada vez tenemos menos vacas por habitante, cada vez consumimos menos, cada vez exportamos menos y cada vez tenemos menos empleados en los frigoríficos, cada vez menos frigoríficos abiertos. En realidad tenemos menos de todo. Si uno ve en el mismo periodo que pasó con la agricultura, creció de 20 millones de toneladas a casi 100 millones de toneladas. La avicultura, de consumir 10 kilos por habitante, estamos consumiendo casi 40 kilos por habitante. Y así todas las actividades cambiaron. La ganadería no nos fue bien. Por eso creo que es un momento de hacer un profundo análisis para saber qué cambios tenemos que hacer para que nos vaya bien, porque creo que en esta oportunidad tenemos la posibilidad cierta de tener buenos precios, de poder producir verdaderamente bien, pero no de la misma manera que antes, porque si lo hacemos de la misma manera nos va a ir como nos fue hasta ahora, y yo digo que nos fue mal. Y no digo que solamente a los productores tienen que pensar en el cambio, sino que toda la cadena tiene que pensar en el cambio, y creo que desde ese punto de vista van a ir las opiniones mías sobre el tema. La presentación, por favor. No, es que ahora recién aparece, antes no estaba en pantalla la presentación. Bien. Vuelvo para atrás. La primera pregunta que uno se debe cambiar la ganadería en la Argentina, y la respuesta es sí. Creo que si no cambia nos va a ir mal. ¿Y cuál debe ser la tendencia del cambio? Yo creo que para los productores, al aumento de la producción. El punto esencial es el aumento de la producción. Y acá nos toca decir, che, pero es demasiado amplio esto de decir aumentar la producción, porque la producción es la resultante de cuánto produce cada animal por el número de animales. Y la pregunta es, ¿qué nos va a convenir más? ¿Tener más animales o producir más por animal? Esto resulta muy importante, porque esto genera un camino antagónico. Cada vez que tenemos más animales, producimos menos por animal. Y yo creo que esto requiere una definición importante. Los argentinos, la ganadería produce por dos razones, da beneficios económicos al productor por dos razones. Una razón es la tenencia de los animales y una razón es la producción de los animales. La tenencia porque los animales que uno tiene van siguiendo un aumento de precio y de alguna manera tiene su capital actualizado. Y por otro lado la producción, que es adicional a este punto. Los argentinos siempre hemos sido más ganaderos de tenencia y no de producción. Y esto resulta muy importante. Yo digo que esto queda muy claro, que hemos sido más ganaderos de tenencia que de producción, porque siempre hablamos de esto, un productor sabe cuántas vacas tiene, pero no sabe cuánto produce cada vaca.
O sea, esto significa claramente que a él le interesa más la tenencia que la producción. Si no, sabría cuánto produce. Un agricultor sabe cuánto produce cada hectárea. Quiere decir, pero el ganadero, o sea, le interesa la tenencia. Y yo creo que la ganadería nueva no debe ser una ganadería solo de tenencia, sino de tenencia y producción. Entonces el camino para mí no es teniendo más animales, sino aumentando la producción por animal. Esto cambia todo. Esto cambia todo, porque cada vez que hablamos de tenemos que aumentar la producción de carne, hay que retener hembras, hay que aumentar el stock. No, hay que aumentar la producción por animal. Esto cambia los caminos, lo que no hace falta. Esto resulta verdaderamente importante y esta es la reflexión que yo les propongo que vayamos haciendo. Y la pregunta es ¿por qué? Y les digo, ¿por qué? Porque la producción por animal en Argentina es baja y mejorarla resulta fácil. Porque si ya fuera alta, no la podríamos hacer, pero resulta baja y esto resulta fácil. Y resulta más conveniente. ¿Y por qué resulta más conveniente? Resulta más conveniente porque tener más animales necesitamos tener más campo, necesitamos tener más capital para comprar los animales y necesitamos más tiempo. Porque necesitamos retener la vaquillona para que después le demos servicio, para que después para el ternero, para que después termine el novillo, o sea que se requiere mucho más capital, mucho más campo y mucho más tiempo. El aumento de la producción por animal resulta muchísimo más rápido y este es el camino que propongo, que pensemos en aumentar la producción por animal. Entonces la tendencia mía va a tender a esto y me voy a referir particularmente a este punto y por supuesto en ganadería de cría, que es el punto que más nos interesa. Hablando de producción por animal, fíjense, ¿cuáles serían los aspectos claves de la producción por animal? Son tres. El primero es la eficiencia reproductiva de nuestro rodeo. El segundo punto es el peso de faena. Y el tercer punto es la ganancia de peso. Rápidamente le explico. La eficiencia reproductiva no hace falta explicarla demasiado, pero ¿a qué significa? ¿Cuántos terneros obtenemos de las vacas que tenemos? Pero el peso de faena resulta un punto interesante. El peso de faena en Argentina es notablemente más bajo que el peso de faena que podríamos tener y esto significa que estamos perdiendo la oportunidad de producir una cantidad importante de carne con la misma cantidad de animales faenados. Pero claro, no tenemos que pensar que lo hagamos como antes, que los animales sean pesados por tiempo, sino que sean pesados por mayor ganancia de peso por día. Los animales deberían ser pesados y jóvenes. Este es el cambio, no pesados y viejos, como eran antes. Los animales se hacían pesados porque eran viejos. Ahora tenemos que tenerlos pesados y jóvenes. Por eso está el punto de ganancia de peso. Alto peso de faena, pero también altas ganancias de peso para que los animales lleguen a mayor peso, pero jóvenes. Estos tres puntos son los que me interesa, pero yo evidentemente por la región donde estamos voy a hablar básicamente de lo que es eficiencia reproductiva, porque yo creo que la eficiencia reproductiva es lo que afecta a la ganadería de cría y la ganadería de cría es la ganadería más importante de la regionaria. Fíjense, en Argentina, estos son los porcentajes de destete y acá están separados y salteo del 2010 al 2013 y 2014 a propósito, porque hasta el 2010 el documento de INTA que hizo un estudio oficial y el de 2013 y 2014 son datos del IPCBA. Pero fíjense, los resultados en síntesis, el porcentaje de destete en Argentina es del 60% y está más afectado por las condiciones climáticas que por los precios del ternero. Quiere decir que en realidad, porque cuando uno ve estas bajadas como la del 55%, es por efecto de la sequía del 2009. Entonces, donde 2009-2010, o sea, no hubo un cambio tecnológico, estamos más afectados por las variantes climáticas que por los resultados de los precios. Quiere decir que no hubo una respuesta del productor al cambio de los precios de la ganadería. Y fíjense, necesitamos alimentar 22 millones de vacas para obtener 13 millones de terneros. 22 millones de vacas para obtener solamente 13 millones de terneros. Esto significa, fíjense, que cada productor hoy en Argentina tiene que alimentar
cuidar y vacunar 167 vacas para producir en la Argentina. En nuestra región más, estaremos alrededor de 200 vacas para producir 100 terneros. Evidentemente, el número está diciendo que podemos mejorar bastante, que las vacas las tenemos. Fíjense, haciendo un número muy sencillo, pero muy sencillo, si yo dijera, si pasáramos de destetar del 60% en la Argentina a destetar el 75%, que sería algo absolutamente lograble, porque los ganaderos que están trabajando bien lo logran, estaríamos diciendo que nos estarían sobrando 4 millones de vacas hembras, para producir igual cantidad de terneros. Nos están sobrando vacas para producir igual cantidad de terneros. O lo que podríamos decir de otra manera, si sacáramos el 75%, en estos 4 millones de vacas produciríamos 3 millones de terneros más. Y con estos 3 millones de terneros más, llevado a novillo, abasteceríamos toda la exportación. Entonces, la producción por animal es baja y evidentemente se puede aumentar. Y acá es el centro, creo yo, del cambio de la ganadería para los próximos años. Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Por eso es muy importante evitar que el mosquito tenga lugares donde reproducirse, reservorios de agua quieta y limpia como floreros, baldes o bebederos de animales. ¿Conocés las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue? Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en la próxima con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser visitados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias y será hasta entonces. El jueves 14 de julio, el Ministerio de Agroindustria de la Nación ofrecerá una charla sobre forestación en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María. El motivo de la jornada será contemplar la forestación como una herramienta para paliar alguna de las problemáticas de la zona, generando los efectos necesarios para una producción sustentable. Entrada libre y sin cargo. Más info en www.srjm.org.ar.